Muy buenas noches, mi nombre es Francisco González. Hoy día hablaremos del proceso analítico Lab. Pero para poder definir y entender el proceso analítico Lab, primero tener, vamos a definirlo y saber de dónde proviene este concepto. Este concepto, como decíamos anteriormente, es un acrónimo de inglés que significa Online Analytical Processing, que significa que es una solución que busca agilizar la consulta a grandes cantidades de datos. Como son grandes cantidades de datos, se puede asociar al Business Intelligence, que es la ingeniería que se utiliza para los grandes negocios o las grandes empresas para poder ir fidelizando a los clientes, a los usuarios, a través de la información que se va obteniendo de diferentes formas. Recordemos que el Business Intelligence es un proceso sumamente utilizado para grandes empresas, y a través de esta información se pueden obtener diferentes datos o diferentes transacciones empresariales, los cuales permiten que la gente vaya tomando decisiones, o mejor dicho, la parte gerencial puede ir tomando decisiones en relación a las tareas y a los mecanismos de trabajo que se pueden dar dentro de una empresa. ¿Ya? Pero para poder entender este sistema analítico Lab, es necesario poder entender algunos conceptos que son bien iniciales, como por ejemplo la optimización de almacenamiento. Ya recordemos que estamos trabajando con grandes volúmenes de información, por lo tanto hay que optimizar los rendimientos de almacenamiento, y por eso tenemos cuatro grandes ideas que queremos compartir. La primera es la agregación. ¿Qué significa agregación? Es un proceso de precalcular los datos a través de los niveles. Todo esto para disminuir los tiempos de respuesta. Recordemos que como estamos trabajando con un gran volumen de datos, es necesario poder reducir el tiempo de respuesta de la extracción de datos. Eh, las agregaciones tienen una estructura multidimensional, es decir, que se pueden tener diferentes relaciones con diferentes bases de datos, y esto tiene relación con la forma de almacenamiento que nosotros escogemos. ¿Ya? Cuando definimos las agregaciones debemos tener en cuenta que también hay que tener restricciones, las cuales tienen relación al almacenamiento, es decir, no podemos colocar todo el almacenamiento en una parte, sino que tenemos que ir separándolo como por porciones para que la respuesta sea más rápida. Y también tenemos que tener claro que el almacenamiento debe tener un breve tiempo de respuesta. Es decir, que la agregación, ¿cómo entiendo yo agregación? Significa que la información que yo tengo disponible, o la información que yo estoy obteniendo de los datos que estoy teniendo de diferentes bases de datos, pueden tener una respuesta bastante rápida que me permita poder generar informe y poder trabajar y poder analizar la información que estoy obteniendo. Otro, otro, otro concepto en la optimización del almacenamiento es el CuboLab. El CuboLab es una estructura que supera las limitaciones de una base de datos relacional y proporciona el análisis rápido de los datos. ¿Qué significa esto? Que los cubos pueden mostrar grandes cantidades de datos a la vez, y proporcionan al usuario acceso mediante la búsqueda de puntos de datos. Significa que a través de un dato específico pueden tener mayor información o pueden extraer diferentes soluciones o ideas de esa idea. Los datos en el Cubo Lab se pueden acumular, segmentar y reorganizar según sea necesario para administrar la variedad más amplia de preguntas relevantes para el área de interés de un usuario. Es decir, que el usuario es como el principal actor que puede manipular este cubo para poder obtener mayor tipo de información lo más rápido posible. Las particiones. Particiones
En el concepto básico que uno entiende es cuando la información que yo tengo la voy separando por tramo o por diferentes categorías. Y en el proceso analítico lab tenemos particiones ya que son tres. Tenemos la multidimensional MOLAP, la relacional ROLAP y la híbrido OLAP. ¿Qué significa MOLAP? MOLAP es el modo de almacenamiento en donde las agregaciones de la partición de una copia de sus datos de origen se almacenan en una estructura multidimensional en Analysis Services. Esta estructura MOLAP es muy optimizada para maximizar el rendimiento de las consultas, es decir, que una buena optimización y tiene poco tiempo de respuesta a las consultas que se están haciendo. La segunda es Rollup, que es un modo de almacenamiento también, que hace agregaciones de la partición, se almacenan en vistas indizadas de la base de datos relacional que se especificó en la origen de datos de partición. A diferencia de MOLAP, Rollup no hace que se almacene una copia de datos de origen en las carpetas de datos de Analysis Services. Por ende, no se pueden derivar los resultados del caché de las consultas. Por último, tenemos OLAP. El modo de almacenamiento OLAP combina los atributos de MOLAP y ROLAP, al igual que MOLAP y OLAP, que las agregaciones de las particiones se almacenan en una estructura multidimensional SQL Server de un Analysis Services. Instancia de OLAP no hace que se almacene una copia de datos en origen. OLAP es el equivalente de MOLAP para las consultas que solo tienen acceso de datos de resumen de las agregaciones de una partición. Y por último, vamos a hablar de procesamiento de cubos. Para entender el procesamiento de cubos, tenemos que tener claro lo siguiente. Para determinar el procesamiento de cubo, tenemos que determinar la frecuencia con procesemos el cubo. Debemos tener en cuenta lo analizado con el cliente respecto a la granularidad de los datos para el tiempo, el nivel de detalle, día, mes, etc. Nos fijará la periodicidad de la actualización de los datos, ¿ya? A diferencia del sistema OLTP, en que la actualización de los datos se realiza en línea con las transacciones y la agregación de datos se realiza en el momento en que el usuario realiza una consulta. En OLAP, el procesamiento de los cubos se realiza a contraturno en los horarios en que no se afecta la tarea de los usuarios. Podemos decir en síntesis que estos cuatro conceptos nos permiten entender que la optimización del almacenamiento es importante, ya que mientras más organizada está la información, o mejor dicho, como yo optimice el encontrar la información, me permite poder tener una mayor agilidad en la respuesta y en el análisis de los datos. Muchas gracias y buenas noches.